Estoy en la calle, me han quitado la casa, estoy ahí viviendo en una habitación de alquiler. No tengo medios para pagarlo. Porque esto me ha caído una depresión. Y de verdad es que hasta entiendo la gente que se suicida. Aquí estaba mi piso, donde me han echado, han cambiado la cerradura y todo, y así queda cerrado para el banco. Son el rostro más dramático de la crisis económica, los más vulnerables de la recesión. Se pinchó la burbuja inmobiliaria y arrasó el empleo. Los 532 desahucios diarios, las 400.000 ejecuciones hipotecarias desde que comenzó la crisis, han provocado una alarma que ha removido los cimientos de la sociedad, el poder judicial y el político. Se ha abierto un debate que habla de sobreendeudamiento, reformas legislativas, créditos oportunistas, cláusulas abusivas e indefensión jurídica de las personas. Nosotros atendemos a determinadas circunstancias que nos chirrían, a procedimientos que entendemos que no tutelan adecuadamente a las personas que están funcionando como un rodillo, que son absolutamente insensibles. El hecho de que seamos jueces y no legisladores no nos impide pues, el poder decir que esto no nos gusta, no somos ciegos, no somos sordos. Hay un porcentaje de créditos que probablemente están en el límite de lo que se pudiera entender prudencial. Pero en una situación donde había empleo, donde el país efectivamente estaba creciendo a tasas de PIB muy importantes. Desde esa situación a hoy no ha pasado más que una cosa importantísima, y es que la crisis se ha llevado el empleo y se ha llevado los negocios, porque todas estas hipotecas que lamentablemente hoy estamos ejecutando, en su día se pagaban. En este escenario, el jueves, el Gobierno aprueba sin consenso con los socialistas una moratoria de 2 años para frenar los desahucios en situaciones extremas. No se modifica la ley hipotecaria y se anuncia la puesta en marcha de un parque social de viviendas. Lo que hago yo también al PSOE, al Partido Socialista, es una llamada de responsabilidad. Gobernaron hasta hace muy poco y si no se tomaron algunas medidas, me imagino, puedo suponer que sería porque tenían dificultades, no quiero pensar en otras cosas. Estoy en lista de espera para el tercer desahucio que cuando se paró no me pusieron fecha. Y cada día salgo y vengo, veo el buzón con miedo, pavor. La emoción de tener me dieron en 15 días la hipoteca. En 15 días me dieron muchas facilidades. Lo más fácil ya te digo, fue más fácil que irme a comprar un televisor. Si me botan no sé a dónde irme, miré a la calle y lo que más sufro es por mi hija, porque tengo una hija que tiene futuro. Olga lleva 14 años en España. Hace 6 decidió con su marido invertir sus ahorros en comprar una casa. El banco les tasó el piso por una cantidad superior al precio de venta. Ganaban 1.700 euros y destinaban más de la mitad a la hipoteca, pero el trabajo empezó a fallar, las cuotas subieron y no pudieron con los intereses de demora. Intentaron negociar con el banco la dación en pago, pero todo fue inútil. La primera orden de desahucio les llegó el 31 de enero. Hemos metido aquí todas las ilusiones, todos nuestros ahorros de los años que teníamos, hemos metido aquí, pero ahora esto ha sido nuestro sufrimiento, nuestra desgracia, no tenemos nada. Con las nuevas medidas, Olga podría continuar en su casa 2 años más si cumple alguno de estos requisitos. Que sus ingresos familiares no superen los 19.200 euros anuales, que tenga una sola vivienda, que la cuota de su hipoteca supere la mitad de sus ingresos y que el dinero destinado a pagarla haya subido al menos un 50% en 4 años. Tengo mucho miedo. Bueno, pues podemos pasar a su casa para hablar mejor allí en su casa. Tampoco serán desahuciados quienes cumplan algunos de estos requisitos sociales. Ser familia numerosa, monoparental con 2 hijos o con un menor de 3 años, un discapacitado o un dependiente a su cargo. También si el hipotecado está en paro sin prestación
o algún miembro de la familia ha sido víctima de malos tratos. Estas personas tienen derecho a una segunda oportunidad, como existe en Europa, y es inaceptable que a estas alturas, 4 años después, conociendo el carácter dramático de la realidad actual, no se apruebe ninguna medida que dé una segunda oportunidad a toda la gente ya afectada. Las medidas, que no tendrán carácter retroactivo, llegan después de unas intensas negociaciones entre el Gobierno y el Partido Socialista, que al final concluyeron sin acuerdo. El alcance de la reforma hipotecaria, insisto, era fundamental para nosotros, y al estudiar en profundidad cómo está todo el sistema que regula las condiciones de las hipotecas, que está todo sesgado a favor de las entidades financieras, de los acreedores. ¿Hay algún postor? Se declara desierta. Este decreto no contempla generalizar la dación en pago, es decir, saldar la deuda cuando se entregue la vivienda. Tampoco se fija un límite máximo para los intereses de demora, algo que se incluye en el Código de Buenas Prácticas. Tampoco se modifica el control del valor de tasación, pero el Ejecutivo habla de seguir negociando con posibles modificaciones en el trámite parlamentario. Seguimos abiertos a un diálogo y a lograr un acuerdo. Lo que considerábamos, y ahí había una discrepancia fundamental, es que determinadas medidas de mayor calado de reforma de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley concursal, de la ley hipotecaria, de la ley de regulación del mercado hipotecario, no podían ser adoptadas de forma apresurada, no podía aprobarse urgentemente en un decreto ley en 3 días de reflexión, porque realmente es un equilibrio muy delicado. Es decir, en España, hay que recalcarlo, existe una importantísima cultura de pago. Y aunque tenga que pagar la pensión íntegra, yo la pago, pero por favor que no me quiten mi casa, que es lo único que tengo, Dios mío. Con esta desesperación, Madalena suplicaba hace un año que no la desahuciaran. Tenía su casa pagada, pero su calvario comenzó cuando avaló a su hija y a su exyerno. Los dos perdieron el trabajo y ella perdió la casa. Yo me quedé viuda con 24 años. Y con lo que me dieron por la muerte de mi marido, yo compré este piso. Di 800.000 pesetas de entrada. No, mira. Mamá. Ahora, un año después, Magdalena vive aquí en una habitación a la que han cortado la luz, en el mismo edificio donde había vivido toda su vida. Cada vez que sube por las escaleras pasa por la puerta de la que fue su casa. El perro siempre se para en el rellano. Ahora el propietario es otro, pero su pesadilla no ha terminado. Logró la condonación de la deuda, pero debe los gastos de ejecución. Cuando recibí la carta vi que tenía que pagar 60.000 euros. Madre, ¿y esto de qué es? Pues de inmediato me metí en el juzgado, estuve hablando con el juez que me había desahuciado y yo le dije, señoría, yo no tengo para pagar este dinero. Para los desahuciados como Magdalena, el Gobierno ha anunciado que se creará un parque de viviendas con alquileres bajos. Serán pisos procedentes de los bancos. Se trata de que no haya viviendas vacías y personas sin techo. En Estados Unidos y en otros países hay leyes de segunda oportunidad que permiten, digamos, pues liquidar las deudas del deudor, pero le permiten partir de cero e iniciar una nueva vida, que evitan la muerte civil. En España no existe nada de todo esto. El suicidio en Baracaldo de Amaya Egaña, cuando iba a ser desahuciada, reactivó la indignación social. Los jueces piden reformas legales de la que califican dura legislación hipotecaria. Siento dolor y también vergüenza. Vergüenza porque el sistema, y en concreto el sistema judicial del que yo soy responsable, no ha sido capaz de llegar a tiempo. La Asociación Española de la Banca anuncia una moratoria de 2 años en las ejecuciones hipotecarias a los más vulnerables. Nosotros llevamos con una crisis terrorífica desde hace 5 años. Tenemos un país con un 25% de parados y cientos de miles de empresas que han tenido que cerrar. En ese entorno, en un país que, según se dice, hemos dado las hipotecas alegremente y sin control y sin criterio, le decía que el 97% de las hipotecas se pagan bien. En 3 meses, el Tribunal de Justicia Europeo se pronunciará sobre la existencia o no de posibles cláusulas abusivas. Es una ley de principios del siglo XX y que no responde al principio constitucional de Estado social y democrático de derecho. 2 semanas antes, 7 jueces habían enviado al Consejo General del Poder Judicial un informe en el que se criticaban los posibles abusos de la norma.
Lo redactó este juez. El Consejo lo desestima, pero es respaldado por los 47 jueces decanos de toda España. Se apuntaban medidas para proteger a las familias, limitar los intereses de demora, que pueden alcanzar el 20%, que el banco no se adjudique la vivienda por el 60% del valor de tasación y que existiera una ley para familias en quiebra similar a la que existe para las empresas. El deudor no puede alegar absolutamente nada en relación con el carácter abusivo de las cláusulas, tampoco puede alegar nada en relación con sus circunstancias personales. Como ya he dicho antes, es como una especie de apisonadora procesal donde inexorablemente se llega a la pérdida del bien. Las medidas del gobierno han llegado tarde para Mustafa. Cuando el banco se presentó en su casa hace 2 días apenas pudo recoger sus cosas. Compró el piso en 2003. Le costó 93.000 euros y pagaba 450 de hipoteca. Cuando estaba trabajando, cuando tenía el prestación por desempleo, estaba pagando. Pero cuando llegó el subsidio, no puedo. Mustafa siente que ha fracasado y que todo se desmorona. Está cansado de negociar, buscar trabajo y no encontrar salida. Cumple los requisitos para no ser desahuciado, pero el Real Decreto entra en vigor hoy. 48 horas podrían haber cambiado su vida. Comenzó la crisis, han provocado una alarma que ha removido los cimientos de la sociedad, el poder judicial y el político. Se ha abierto un debate que habla de sobreendeudamiento, reformas legislativas, créditos oportunistas. Dramático de la crisis económica, los más vulnerables de la recesión. Se pinchó la burbuja inmobiliaria y arrasó el empleo. Los 532 desahucios diarios, las 400.000 ejecuciones hipotecarias desde que... Aquí estaba mi piso, donde me han echado, han cambiado la cerradura y todo, y así queda cerrado para el banco. Son el rostro más dramático. Porque se me ha caído una depresión. Y de verdad es que hasta entiendo la gente que se suicida. Estoy en la calle, me han quitado la casa, estoy viviendo en una habitación de alquiler. No tengo medios para pagarlo.